Damos la palabra a la Academia Canaria de la Lengua. En Canarias a las 6. Así hablamos. Hoy le quisiera explicar cuál es el significado de esa palabra tan rara. Efectivamente, como cada martes a esta hora, cuando nos quedan 15 minutos, poquito más de 15 minutos para terminar el programa de hoy, pero entramos en la sección Academia Canaria de la Lengua, que siempre nos aporta porque nos enseña quiénes somos, cómo hablamos, somos como hablamos o hablamos como somos. Bueno, pues de este tipo de cuestiones tratamos en esta sección. Hoy nos visita, después de algunas semanas sin venir, Pedro Luis Pérez de Paz, catedrático de Botánica de la Universidad de La Laguna y miembro de la Academia Canaria de la Lengua. ¿Qué tal, Pedro? Pues buenas tardes, muy bien, y encantado de estar aquí con la Autonómica y agradecido en nombre de la Academia porque nos den esta oportunidad para conectar con la natura y cultura, que es lo que es interesante y de lo que vamos a hablar realmente, porque más que filólogo, que no lo soy, soy botánico, pero sí interesado por el mundo de la cultura y evidentemente en particular con todo lo que significan las plantas en el mundo de la cultura canaria. Y del porqué de esos nombres, ¿verdad? Y el porqué de esos nombres. El cómo y el cuándo. Exactamente, sí. Y el para qué. Exactamente. Sí, todo. Así es, y así lo comentábamos en el último programa donde nos quedamos hablando en las laderas del Julan, precisamente de ese topónimo fantástico y que se debe a una planta, la cañaeja, como la llamamos aquí en Tenerife, y que es una especie de hinojo, o de funcho, como dirían los portugueses, de hasta 2 metros de alto, con vistosas flores amarillas, y que en el Hierro, como suele ocurrir con cierta frecuencia, pues tienen unos nombres específicos muy curiosos, y se le da el nombre de Julan. Y de ahí ha tomado el nombre, pues, las laderas del sur, sobre el Mar de las Calmas, ocupadas por hermosos sabinares y pinares, y que realmente la planta pues es bastante rara en esta zona, es más frecuente en el Monte del Golfo, pero posiblemente por la singularidad que era en estos sitios, pues tomó el nombre algún barranco, algún roque y se hizo extensivo a la roca, a toda la zona esta del Hierro. Uh-huh. Esto suele pasar con frecuencia y en el caso, como digo, del Hierro, pues nos aparecen nombres toponímicos muy vinculados a las plantas, mocanal, sabinosa, etcétera, que ya hemos hablado. Uh-huh. Bien, fundamentalmente vamos a hablar de plantas del Hierro o también de otras islas hoy, bueno, en este capítulo de... Sí. Nos vamos a ocupar realmente, las plantas no son solo del Hierro, de las plantas que vamos a hablar, uh-huh, pero sí vamos a hablar con un aspecto de las plantas muy vinculado al tema del Hierro. Y es concretamente, la relación que desde siempre han tenido las plantas en la economía hídrica de la isla. Yo le comentaba a la compañera Elizabeth esta tarde cuando me llamó, digo, mira, nos podríamos ocupar de este tema, que además está, pues tristemente muy de actualidad, porque escuchaba ayer, creo que era, o en las noticias esta mañana, de que se iba a declarar pues una situación de estrés hídrico aquí en la isla de Tenerife, ¿no? Uh-huh. Lo que nos lleva a otros tiempos, cuando no había desaladoras, ni había tantos pozos ni galerías, pues a pensar que el agua es un recurso escaso. Ni tanta población valioso. Demandando agua también. Exactamente. Yo escuché al expresidente del Cabildo y ahora, pues, en fin, portavoz del Grupo Socialista en la Corporación Insular, diciendo que el declarar este estado de excepción, por decirlo de alguna forma, lo que significaba es que el agua dejaba de tener un uso específico y secundario, en cualquier caso, transformarse en secundario frente al uso urbano y al uso doméstico. Y esto, cuando estamos hablando de la crisis del campo, pues es, digamos que una chinita más para la agricultura y para los agricultores. No llueve,
no llueve, llueve muy poco. Llevamos unos años de sequía, estamos afectados en una situación de bloqueo casi permanente por el anticiclón de las Azores, es el efecto del Niño. Hay teorías conspiranoicas incluso que dicen que realmente, pues bueno, se trata de fumigar las nubes para evitar que llueva. Yo sinceramente creo que esto no se sostiene. Simplemente estamos en una situación que por otro lado ya había sido anunciada, que se iba a producir y que se está produciendo, que se alterarían periodos de sequía extrema, con después estas borrascas un tanto extemporáneas que llegan y que montan unos cristos, lo mismo en Colombia, en Sudamérica, que en Centro Europa o en la península. Estos días la hemos estado padeciendo, ¿no? Y gotas frías hemos tenido también aquí en Canarias en estos últimos 20 o 20 y pico años. ¿Sí? Efectivamente, Canarias está en una situación subtropical donde le afectan a veces los fenómenos borrascosos que vienen de abajo, del trópico. En Cabo Verde llueve en verano porque tiene un régimen tropical, mientras que Canarias y Madeira tienen un régimen climático mediterráneo. Es decir, llueve lo que llueve, pero normalmente en invierno, finales de otoño, invierno y principios de primavera. Es un régimen invernal, pero el verano es muy seco. Mientras que Azores ya se va más arriba, es centroeuropeo y llueve en verano, que es lo que justifica el que las islas estén completamente verdes. En relación con el agua en el Hierro, como les decía, bueno, pues se ha dado la circunstancia de que al ser una isla joven, geológicamente fragmentada, no tener acuíferos importantes, los acuíferos y galerías y pozos están prácticamente al nivel del mar, pues ha hecho que tradicionalmente en la isla se hayan desarrollado una cultura muy particular, que es yo creo que el primer digamos, experimento conocido y que saltó al mundo de la cultura en general fue el garoé, ¿no? El garoé, ese árbol que ya contaban los primeros cronistas, que emanaba agua y que servía para alimentar la población de todo el entorno de Valverde, puesto que el agua se recogía en una especie de aljibes o albercas. Ese árbol es un til, Ocotea fetens. En la actualidad no crece de manera natural en la isla, no está normalmente en la isla. Bueno, hay un ejemplar plantado y nuestro reto principal en estos momentos, con el apoyo del Cabildo y la Reserva de la Biosfera, es tratar de repoblar la cuenca de Ventejís para fortalecer la masa boscosa y, digamos, recuperar el monte que existía en esa zona. Existe otra cosa muy curiosa, menos conocida, que son los llamados pinos guásimos. El pino guásimo estaba en la zona camino precisamente del Julan, entre la Hoya del Morcillo y el Julan, y se trataba de pinos muy viejos, pinos padre, como los llaman aquí en Tenerife, son pinos centenarios, que tienen una copa aparasolada, y en la ganchada o en la horqueta donde se ramifica el tronco principal, el fuste principal, con las ramas secundarias, normalmente ahí, de manera natural, o producida por accidentes, rayos, incendios, o incluso excavados por los propios paisanos, se hacía una especie de poseta que llevaba hasta 10 litros de agua, 8 o 10 litros de agua. Y esta era una forma que tenían los cabreros y los pastores, en general, pues para obtener agua en verano. Y así estaba el famoso pino guásimo, que estaba en esta zona de Malpaso, caminando ya hacia la dehesa. O existen todavía pinos. Hace 20 días estuve yo por la Isla del Hierro y tuve la oportunidad de ver 2 de estos grandes ejemplares que además son pinos que están bautizados, que tienen su nombre y que sale ya del mundo popular a la literatura, y es el pino viejo, por ejemplo, la Hoya del Morcillo,
es un hermoso pino de unos 300 años, está considerado además como, o catalogado como un árbol de valor especial en el contexto de la Macaronesia. Está tipificado como un ejemplar muy singular y se conoce como pino viejo o pino de la cruz, porque al pie de este pino hay una enorme cruz de tea que, bueno, pues se remonta a los tiempos, y en esa cruz me decían allí unos paisanos, bueno, pues en esta cruz el que no se bautizó pues hizo la primera comunión, celebró, en fin, todo, la vida, sobre todo del mundo piñero, del pinar, ¿no? ¿Y los nombres de estos pinos, Pedro, provienen de Sudamérica, provienen de los 500 años de relación del archipiélago con Sudamérica, o no se sabe o sí? Bueno, el guásimo... eso es, mira, es un tema muy interesante, es un tema sumamente interesante, porque la palabra guásimo, con C o con S, yo la he visto escrita de las dos formas, es un canarismo, está tomada como un canarismo, pero fíjate por dónde... ¿Guasimara tiene algo que ver? No que yo sepa, no, pero hay una curiosidad muy interesante que yo encontré pues leyendo cosas en relación con este tema, y es que existe en las Antillas un árbol que es la Guazuma ulmifolia, una malvácea, y que se conoce en esa zona como guásimo o guásamo. No tiene nada que ver con el pino, pero quizás sí ese uso de utilizarlo como embalse para recoger agua. No lo sé, es un tema a investigar. Es un tema a investigar porque la palabra guásimo es una voz taína, es una voz antillana, primitiva, y a lo mejor... Alguien se la trajo para acá. Alguien se la trajo para acá. Esta situación con Canarias se repite con frecuencia entre canarismo y antillanismo o americanismo. Porque las casualidades no existen, Pedro. ¿Pueden existir o no? Las casualidades de que se les ocurre la misma palabra allí y aquí. No lo creo. Y además ese guagua es como guagua, claro, ¿no? Aunque tiene otro origen, ¿no? Pero esto es muy interesante. Otro árbol muy, muy fantástico, ¿no? Otro pino de estos es el pino piloto, que está en la montaña de Mercader, que también es otro ejemplar tipificado y castigado porque, además por los incendios, ha sufrido tantos que realmente tiene una cárcava en el tronco que se pasa de un lado a otro. Pasa una persona perfectamente de un lado al otro. Entonces, pues, existen mocanes en la zona de frontera, del monte de frontera, pues existen también grandes y viejos mocanes en la bajada del camino de Jinama, donde se transforman el tronco en pequeñas vasijas, precisamente también para poder aprovechar el agua. Viejas sabinas en la zona del Sabinar de la Dehesa acumulan agua, menos porque el tronco de la sabina se presta menos para ello, pero realmente son posetas, son pequeños charquitos que alimentan pequeñas fuentes, tanto para las personas como para los animales. Y de hecho, en el Garoé y en todas estas observaciones fue donde se fijó un sobreguarda forestal muy interesante del Hierro, don Sósimo, que fue el artífice de plantar el Garoé, que existe en la isla, por indicación del ingeniero forestal que regía la política forestal de la isla en aquella época, y en particular, pues, don Francisco Ortuño. Resulta que él, inspirándose en ese Garoé, en la zona de la Cruz de los Reyes, aprovechó la existencia de una vieja sabina que condensaba la niebla y llenaba 3 o 4 aljibes. Y esto se ha transformado en un sitio que lo aprovecha la gente que pasa por la cumbre durante la bajada, durante las caminatas del verano, para reponer el agua. O sea que el agua es un elemento vital y que
En el caso de la Isla del Hierro podemos aprender mucho sobre ella. Desde luego. Está el agua como signo vital, elemento literalmente vital, y luego el símbolo, ¿no?, que supone, y luego ya en el lenguaje, en las palabras, en la botánica, en fin, todo esto de lo que Pedro Luis Pérez de Paz es experto. Como siempre, muchísimas gracias, Pedro. Nos daría esto para un rato más, pero se nos acaba el tiempo. Tenemos que ampliar esta sesión, esto hay que comentarlo, hay que darle una vuelta. Vendremos en otra ocasión. Muchas gracias en nombre de la Academia. Gracias, como siempre. Pues nosotros no tenemos tiempo para más. Se quedan en compañía de Tiempo Extra con Carlos Guillermo Domínguez. Buenas noches.